Hoy día vamos a, antes preguntar siempre a alguno, a ver, Tito Condori, ¿nos escuchas adecuadamente? Hola, Tito. Hola, ¿nos escucha? Raúl Israel Hernández. Ya, gracias. Decía, vamos a programar nuestro laboratorio de día. Vamos a exponer descarga por orificios. Vamos a tomar el examen al final de esta clase. La siguiente semana vamos a exponer otro laboratorio que estimo va a ser conductividad térmica. Les voy a enviar la guía un par de días antes o el fin de semana y así iremos trabajando. También estén pendientes de cuándo es la semana de exámenes. Esa semana no se hacen laboratorios. Hasta donde yo sé, va a ser a partir del 20, los primeros parciales. Así que la siguiente semana todavía ha de ser normal. Después también quería comentarles que ya he estado revisando los informes. En cada informe les he puesto un sombreado y un comentario, que también lo hice en el examen que me han enviado cuando han enviado el procedimiento. Si han podido ver los comentarios, bien. Si no, les indicaré cómo hacerlo en esta ocasión. Pero lo haré eso más rato al final, antes de empezar el examen. De momento, vamos a exponer la guía. Lo va a hacer el auxiliar. Joan va a exponer la guía como siempre había expuesto yo. Hoy día me he sometido a una pequeña cirugía para un tratamiento odontológico, así que estoy con algo de anestesia y es incómodo. Lo va a hacer Joan, la exposición de la guía. El video ya no lo vamos a ver, no los vamos a proyectar. Les he enviado esta mañana, lo han debido ver seguramente. Ayuda a entender cómo es el experimento, pero no es igual que si lo ve en vivo y directo. Seguramente al final de este semestre o se hará ya clases presenciales, ahí lo verán, si no, el siguiente semestre. Ese video entonces ya no lo veremos, solo ustedes lo ven, que les hemos enviado. Luego de que el auxiliar comparta la guía explicando las partes más importantes, yo voy a exponer o les voy a señalar cómo ver esos comentarios, que lo tiene que ver en el informe. También cuando me envíen los procedimientos de los exámenes, ahí está resaltado y comentado algo. Igual que hemos hecho el anterior del examen, usted va a desarrollar el procedimiento en su hojita, luego le pediré ese es su procedimiento. Pero eso les recordaré minutos antes de enviar el examen. Así que, Álvaro, estás en el Joan Álvaro, ¿no? Estás Sí, ingeniero. ¿Verdad? Entonces yo te sugiero, puedes compartir tu material, la guía, entonces ponte a trabajar. Yo calculo que ha de ser una exposición de una media hora más o menos, después continuaré. Adelante, Joan. Está bien, Inge. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla, por favor? ¿Se ve, Auxi? Sí se ve. Ya bien, vamos a comenzar con lo que es el laboratorio del día de hoy, que es descarga por orificios. Como cada laboratorio, vamos a empezar planteándonos nuestros objetivos para este laboratorio. En el objetivo general vamos a tener el estudio de un movimiento, de un fluido en movimiento. En este caso, que vamos a estudiar hidrodinámica. También vamos a aplicar las leyes de Bernoulli y de continuidad, donde las leyes de Bernoulli nos reflejan la conservación de energía en nuestro sistema y la ecuación de continuidad, la conservación de masa en el sistema. Vamos a continuar
con lo que es el caudal de descarga. Como ya hemos visto en vertederos, un orificio es una perforación pequeña de pequeñas dimensiones que se practica en el lateral del recipiente. En nuestro laboratorio, yo creo que ustedes ya habrán visto el video, el diámetro de este orificio es demasiado pequeño, es de 2 milímetros. Y de acuerdo a la sección transversal del orificio, podemos tener de distintos tipos: circulares, triangulares, cuadrados, rectangulares. En esta figura también vamos a poder ver el espesor de la pared del depósito y la altura de carga correspondiente, que se denomina H. Estos orificios, como son demasiado pequeños, la pared también tiene que ser un poco lo más delgada posible para evitar las pérdidas por rozamiento. Como aquí nos indica, si el orificio es de pared delgada, las pérdidas de energía por rozamiento en las paredes es despreciable. Mientras que si la pared es gruesa, ya va a ser necesario considerar tales pérdidas que tengamos en este recipiente. Vamos a pasar a lo que es la figura número 3. Vamos a tener nuestro recipiente cilíndrico con un área transversal A1 y una altura de carga H. Esta altura de carga H se mide desde el orificio, desde el medio del orificio. Y vamos a tener que en el punto número 2, el caudal de salida es la velocidad por el área. Podemos aplicar la ecuación de Bernoulli, ¿dónde está?, para obtener una relación más clara para obtener la velocidad y combinarla con la ecuación de continuidad que hemos generado en este lado. Vamos a generar nuestra ecuación de Bernoulli para el punto número 1 y para el punto número 2. Para el punto número 1 tenemos la presión en el punto 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad del punto 1 al cuadrado, más la densidad, la gravedad y la altura a la que se encuentra ese punto 1. En el lado derecho vamos a tener para el punto número 2 la presión en el punto 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto 2 al cuadrado, más la densidad, la gravedad por la altura en el punto 2. Vamos a empezar nuestro análisis con las presiones. En el punto 1 y en el punto 2, nuestra presión es la atmosférica. Esta simplemente la vamos a reemplazar en nuestra ecuación de Bernoulli. Para las alturas tenemos que trazarnos un nivel de referencia. Como ya hemos visto en física 100 y en física 100 teoría, 102 que están bien en teoría, el nivel de referencia siempre se va a trazar en el punto más bajo. Entonces H2 va a ser 0, ya que es ahí donde está nuestro punto de referencia. Y H1 va a ser esta altura H, medida desde nuestro nivel de referencia. Y para la velocidad en el punto 1 tenemos que hacer las siguientes consideraciones: que el área transversal del recipiente A1 es mucho más grande comparado al área del orificio número A2. El área de 1 tiene un diámetro, según nuestra hoja de datos, de 3 pulgadas. Y el diámetro de nuestro orificio en el punto 2 es de 2 milímetros. Podemos verificar que es excesivamente más grande a comparación, ¿verdad? Entonces, la velocidad en el punto 1 va a ser despreciable frente a la velocidad del punto 2. Y vamos a considerar que velocidad en el punto 1 es 0. La velocidad en el punto 2 obviamente va a ser v sub 2. Vamos a reemplazar todo esto en nuestras ecuaciones y vamos a obtener la siguiente relación, que es considerada como la ecuación de Torricelli, que es la velocidad de salida en el punto 2 es la raíz de 2 veces gravedad por h. Vamos a reemplazar esta ecuación en la ecuación de la continuidad que hemos obtenido más antes, que es caudal igual a la velocidad 2 por área 2, que vamos a tener que el caudal es igual al área 2 por la raíz de 2GH. Esta es la ecuación que nos permite calcular el caudal ideal que sale a través del orificio. Pero, como ya hemos indicado, hay distintos factores que afectan a nuestro caudal, como puede ser la contracción lateral del líquido a través del orificio, las turbulencias que se producen en el flujo al evacuarse este fluido, y también las pérdidas por energía por rozamiento. Todos estos factores se van a expresar en el coeficiente de descarga, que va a ser el caudal real sobre el caudal ideal.
Aquí cabe recalcar que el caudal real siempre va a ser más pequeño que el caudal ideal, tomando en cuenta que siempre van a existir pérdidas, ¿no? El caudal real sería ilógico que nos salga más grande que el caudal ideal. Entonces CD siempre va a ser un número entre 0 y menor a 1. Bien, haciendo un despeje aquí vamos a tener que el caudal real es el coeficiente de descarga por el caudal ideal. El caudal ideal sería esta expresión que hemos calculado más arriba. Vamos a reemplazarlo y vamos a tener que el caudal real es el coeficiente de descarga por el área 2 por raíz de 2GH. Vamos a proceder también con el tiempo de descarga. Observamos que el caudal que fluye a través del orificio calculado por la ecuación 6 es igual a la disminución del volumen del líquido en el recipiente en un pequeño intervalo de tiempo diferencial de tiempo. Es decir, que el caudal real es igual a menos un pequeño diferencial de volumen en un pequeño diferencial de tiempo. El signo negativo nos va a indicar que el recipiente se está vaciando. De la ecuación número 7 podemos despejar las variables y podemos tener que caudal real por diferencial de tiempo menos diferencial de volumen. Aquí tenemos que analizar para el diferencial de volumen. Nos vamos a ir a este costado y este va a ser nuestro pequeño diferencial de volumen, donde este diferencial de volumen tiene un área A1 y una altura de diferencial de H. Y eso lo vamos a expresar en esta expresión, que el diferencial de volumen es igual al área A1 y por el diferencial de H. También hay que recalcar que en esta expresión que hemos obtenido en la ecuación de Torricelli, la velocidad depende de la altura de carga. Es decir, nosotros no podemos colocar en esta expresión directamente h, ya que esta h va a ir variando con el tiempo. Se va a hacer más pequeña y esta h va a ir variando con el tiempo. Entonces la vamos a reemplazar por un h genérico. Vamos a pasar a la siguiente hoja. Y también en la ecuación del caudal real tenemos la misma h. Vamos a reemplazarla por un h genérico. Vamos a reemplazar todo esto en nuestra expresión de caudal real por el diferencial de tiempo igual al menos el diferencial de volumen, obteniendo la siguiente expresión. Para integrar esta ecuación tenemos que ponernos nuestros límites correspondientes. Para el tiempo 0 tenemos nuestro recipiente a una altura h conocida en laboratorio que vamos a definir y lo vamos a integrar hasta un tiempo t y a un tiempo h desconocidos. Esta integral es muy sencilla, como pueden ver aquí, el h, y evaluando y los términos vamos a obtener esta expresión, donde simplemente ya tenemos la ecuación que permite calcular el tiempo de descarga t desde el nivel h hasta el nivel h. Con esta expresión, nosotros vamos a obtener los pares de datos de tiempo y este h. Nosotros no podemos hacer una regresión lineal a esto. Tenemos que linealizar toda esta ecuación. Es entonces que todo este término nos tenemos que dar de cuenta que va a ser constante. El área va a ser constante, este área va a ser constante y el CD es propio del sistema. Entonces todo este constante vamos a llamarla K. Y a esta H también es un valor constante que nosotros nos vamos a colocar. Estos valores son los que van a ir variando. Entonces toda esta expresión podemos generar una nueva variable llamada Z, donde ya reemplazando ya directamente tendríamos que el tiempo es igual a T igual a K por Z. Y ya tendríamos una ecuación lineal a la cual vamos a poder, con nuestros datos del laboratorio, vamos a hacer nuestra regresión lineal. Como ya les indicaba, aquí nos indica que vamos a obtener primero nuestros valores de H y de T. Vamos con esta ecuación de Z, lo vamos a llevar a unos nuevos pares de datos, que van a ser de Z, T. Y la pendiente va a ser K. Con la regresión lineal
nosotros vamos a obtener el valor de B, de este B. Con esta ecuación es la que vamos a determinar. Vamos a hacer la regresión lineal con la calculadora y directamente nos va a arrojar el valor de B. Este valor de B va a ser igual al valor de K. Y como va a ser conocido, de esta expresión podemos despejar el coeficiente de descarga, teniendo que el coeficiente de descarga es igual a 2 veces A sub 1 sobre K por el área 2 por la raíz de 2 veces G. Para el coeficiente de velocidad, vamos a hacer el análisis cinemático en nuestro fluido, desde que sale del recipiente hasta que llega a impactar al suelo. Vamos a tener en el eje X un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y un MRV. Para el eje X vamos a plantear la siguiente ecuación, que la distancia X alcanzada por el chorro es igual a la velocidad de salida por el tiempo que transcurre. Y esta altura Y es igual a un medio de la gravedad por el tiempo. Con esto, de ahí vamos a despejar lo que es el tiempo de la ecuación de aquí. El tiempo en función de Y. Y lo vamos a reemplazar en la ecuación del eje X, obteniendo la siguiente, lo cual nos refleja la velocidad real a la que está saliendo el líquido, con la cual evacúa el orificio. Con esto ya saben que como es una velocidad real, los factores que hemos indicado en el coeficiente de descarga, rozamiento y demás. Vamos a, nuevamente podemos definir el coeficiente de velocidad como el coeficiente de descarga sobre la velocidad real sobre la velocidad ideal. De igual forma, la velocidad real es menor a la ideal y el coeficiente de velocidad debe optar un valor menor a 1. Vamos a despejar lo que es la ecuación, vamos a reemplazar, mejor dicho, la ecuación 21 en aquí y la ecuación número 3 que le hemos visto en la anterior pizarra, que es aquí. ¿Dónde está? Esto, la ecuación de Torricelli. Haciendo el despeje y simplificando, tenemos que el coeficiente de velocidad es igual a X sobre la raíz de 4Y por H. Esto, ordenando un poco mejor, vamos a despejar H y X. Y vamos a obtener la siguiente ecuación, que es la ecuación con la que nosotros vamos a estudiar en el laboratorio. Vamos a tomar los pares de datos de H y X para poder hacer luego un ajuste de curvas exponencial, donde con la calculadora vamos a obtener el valor de K directamente y lo vamos a comparar con esta constante, teniendo que K es igual a 1 sobre 4Y sobre CB. Y también vamos a obtener de la calculadora este valor de W, donde obviamente vamos a comparar después este valor de W, que tiene que ser lo más cercano a este valor 2. Esto ya lo que les he indicado. Ya, una vez obtenido el valor de K, ya vamos a ver que este valor es constante, el valor de Y es constante, este valor de Y es la altura del recipiente. Obviamente el recipiente no va a estar flotando en el aire, va a tener aquí un soporte. Y esta altura Y es desde el suelo hasta el lugar donde se ubica el orificio. Con ese dato vamos a obtener que el coeficiente de velocidad. Simplemente vamos a empezar nuestros datos y vamos a obtener el coeficiente de velocidad. Para el coeficiente de contracción, está definido como el cociente entre el área de la vena contraída del líquido al abandonar el orificio y el área del orificio. Obviamente esto no podemos verlo en el laboratorio, pero cuando el fluido evacúa, no lo hace de manera directa. El fluido no puede llegar por aquí y doblar de manera perpendicular. El fluido tiende a hacer un movimiento, una especie de movimiento parabólico. Y aquí es donde el área se contrae. Este es donde estoy remarcando, es el área del orificio. Pero el área del fluido con el que va a desalojar siempre es relativamente menor. Y es por eso que definimos el coeficiente de contracción, que va a ser el área contraída sobre el área del orificio. Vamos a pasar a la siguiente página. Como no vamos a poder calcular el área contraída
por medidas de manera directa, vamos a tener que hacer algunas relaciones matemáticas, donde vamos a recordar la definición del coeficiente de descarga, que es el caudal real sobre el caudal ideal. Al caudal real vamos a aplicar la ecuación de la continuidad, que es la velocidad real por el área real. Y el caudal ideal por la velocidad ideal por el área ideal, que sería el área del orificio. La velocidad real sería la velocidad que hemos obtenido por haciendo el análisis cinemático más antes. Y el área real sería el área contraída. Vamos a reemplazar estas dos ecuaciones en la ecuación del coeficiente de descarga y vamos a obtener que la velocidad real por el área de contracción sobre la velocidad ideal por el área del orificio. Podemos recordar que esta relación es el coeficiente de velocidad y esta otra relación es el coeficiente de contracción, donde obtenemos que el coeficiente de descarga es igual a la multiplicación del coeficiente de velocidad por el coeficiente de contracción. Haciendo el despeje, vamos a obtener la expresión de que el coeficiente de contracción va a ser calculado por el coeficiente de descarga sobre el coeficiente de velocidad. Materiales y equipos que vamos a utilizar en el laboratorio. Todo esto pueden verlo más a detalle en el video que se les ha compartido, pero vamos a citarlos de igual forma. El vaso de precipitados, en donde vamos a recolectar el agua. El recipiente cilíndrico, que es un tubo donde se sujeta y de donde se va a descargar el fluido, con un orificio circular. Un cronómetro para determinar los tiempos, el colector de agua y un vernier y regla milimétrica. Procedimiento. Para el coeficiente de descarga vamos a disponer el tubo en posición vertical y vamos a cerrar el orificio con cinta masking. Obviamente, si nosotros vamos llenando el recipiente y no tapamos el orificio, el fluido va a desalojarse de manera inmediata. Es por eso que tenemos que sellarlo con cinta masking. Vamos a llenar el tubo con agua hasta una altura de carga H. De ejemplo, vamos a tomar unos 100 centímetros. Aquí vamos a tener la primera marca, que es 100 centímetros. Luego vamos a colocar una segunda marca de 90 centímetros por debajo de la altura H. Esta va a ser nuestra marca de 90 centímetros. Y vamos a empezar a medir el tiempo que emplea el nivel del líquido de descender de 100 a 90. Y para la misma altura H vamos a repetir esta medida por lo menos 3 veces para llenar nuestra hoja de datos. Vamos a hacer la misma medida pero para otros niveles. Vamos a considerar 80, 70, 60 y 50. En total tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 medidas. Vamos a llenar luego finalmente el tubo hasta la altura H y vamos a medir la altura en que llega a vaciarse completamente, es decir, hasta que llega a este punto y ya no fluye el agua. Para esta parte vamos a necesitar que por lo menos sean 2 personas, una que mire el recipiente y cuando llegue a 90 le indica a la persona que empiece a tomar el tiempo. Para la siguiente parte, que es el coeficiente de velocidad, vamos a marcar el tubo con 6 alturas diferentes. Igual vamos a tener una altura de 100, que sería esta, 90 y sucesivamente. Podemos tomar las mismas que hemos utilizado para el coeficiente de descarga, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y vamos a destapar el orificio de modo que el nivel de agua comience a descender. Me estaba saltando esta parte. Tenemos que llenar el recipiente un poco más arriba de 100. Esto para que podamos obtener la medida cuando el fluido llegue a 100 centímetros. Para esto igual vamos a necesitar a 2 personas. Una que controle el nivel en el tubo y cuando esta coincida con el nivel de carga H que queremos tomar de medida, indicarle a la otra persona que marque el piso con el alcance X. Y el alcance X va a estar aquí. El agua va a empezar a salir y esta persona es la que debe marcar
dónde está cayendo este fluido. Y esta va a ser la medida de X. Tenemos que repetir estos pasos por lo menos 2 y 3 veces para la misma altura. Es decir, 3 veces para cuando pase por 100, por 50, por 60, 70 y 80. Y obtener por lo menos 5 valores de H versus X, H y X. Y finalmente, para esta parte vamos a medir la altura Y. Como ya les indicaba, la del suelo hasta, aquí está mal, hasta el orificio. La parte de cálculos y gráficos. Para el coeficiente de descarga, con nuestra tabla de datos, vamos a construir la gráfica T versus H. Aquí tenemos nuestra tabla de datos, donde tenemos las H's y las T's promedio. En el laboratorio, como se toman distintos valores de tiempo, como son 3 medidas más o menos, directamente aquí ya se nos está proporcionando el valor promedio. Con este valor promedio es con el que vamos a trabajar para construir nuestra gráfica T versus H. Ya con estos valores de H, podemos hacer el cálculo de Z, que era el valor de H mayúscula menos los H correspondientes. Vamos a tomar de ejemplo el primer valor, 90. Vamos a tener que 100 centímetros menos 90. Vamos a tener nuestro primer Z de 10. Y vamos a generar una nueva columna de valores de Z. Con esta columna de valores de Z y del tiempo promedio, vamos a hacer nuestra regresión. Y vamos a construir nuestra gráfica T versus Z. Donde aquí cabe recalcar que el tiempo va a ser el eje Y, va a estar en el eje Y Z va a estar en el eje X, obteniendo una ecuación lineal definida por Y igual a A más BX. Por regresión lineal vamos a obtener este valor de B, y con este valor de B lo vamos a comparar con la ecuación número 18 y vamos a obtener el coeficiente de descarga para el caudal y el tiempo de descarga. Con la ecuación número 4, que está aquí, ¿dónde está? 1, 2, 3, 4. Con esta ecuación vamos a calcular el caudal real. Y lo vamos a comparar, como aquí nos indica, con la ecuación número 6. Igual vamos a calcular el caudal con la ecuación número 6, que ya está considerando el coeficiente de descarga calculado en el anterior punto. Y vamos a ver en qué porcentaje difieren. Es decir, el experimental menos el ideal sobre el ideal, por 100. Para la siguiente parte es básicamente lo mismo. Con la ecuación 14 vamos a calcular el tiempo de vaciado ideal del líquido. Con esta ecuación 14 vamos a determinar el tiempo en el que se vacía totalmente nuestro fluido. Y aquí también tenemos ya el tiempo tomado que nos ha dado en el laboratorio para que este se vacíe también completamente. Y vamos a ver el porcentaje de diferencia que tienen estos dos. Para el coeficiente de velocidad, vamos a construir la gráfica de H versus X con nuestra tabla de valores que tenemos ya directamente los valores de H y de X. Y vamos a determinar la ecuación experimental de la altura de carga H y el alcance horizontal X. Con esta regresión vamos a obtener nosotros el valor de la ecuación. ¿Dónde está? Vamos a obtener el valor de K con la regresión exponencial. Este valor de K lo vamos a reemplazar aquí y vamos a obtener el coeficiente de velocidad. Y posteriormente, luego de esto, vamos a comparar el valor exponencial W, que ya les indicaba, tiene que ser lo más cercano a 2, que es el ideal que tenemos en nuestra ecuación. Ya como último punto, vamos a calcular el coeficiente de contracción mediante la ecuación 31, que era el coeficiente de descarga sobre el coeficiente de velocidad. En el laboratorio, nosotros, antes de que el ingeniero se les firme la ficha, tenían que calcular con el ajuste de curvas T igual a K igual a Z. Esto con el fin de obtener CD
el coeficiente de descarga y que este sea un valor coherente. Como también les comentaba, no es posible que el coeficiente de descarga le salga mayor a 1. Nos indicaría que el laboratorio ha sido mal realizado y ese dato tendríamos que corregir de nuevo y nuevamente tomar datos. Esa sería la presentación, ingeniero. Está bien. Te agradecemos, Álvaro. Muchas gracias. Entonces ahora yo voy a compartir algo y comentar una pequeña aclaración que parece necesario. Esperemos un rato. Está bien. Quiero preguntarle, ¿están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, sí. Bueno, solo quería comentar en lo siguiente. En el tiempo de descarga, me parece que hay un pequeño detalle que hay que considerar. Al final este subtítulo que ha explicado muy bien Álvaro, con las ecuaciones pertinentes, ahí está finalmente calculado, o la ecuación que calcula el tiempo de descarga. Mire, ¿qué se requiere? Áreas, lo vamos a medir con diámetros, ¿está bien? La gravedad, siempre tenemos. Esta altura H mayúscula es la altura de carga máxima, 1 metro, por ejemplo. El punto es este H minúscula. Si fuera tiempo de vaciado total, sería 0. Pero no es fácil aquello. Miren, aquí está la grafiquita que nos ayuda. Esta. Hemos de cargar agua hasta un nivel H, 1 metro. Allá arriba está el nivel, ¿verdad? Ahora, para tener el tiempo de descarga, deberíamos dejar que este nivel baje hasta que llegue al nivel del orificio, que es el punto 2. Pero difícil es saber cuándo sale la última gota. Cuando la altura de carga está por acá arriba, 1 metro, 90, 80, 70, el chorro del líquido es bien claro. Pero cuando el nivel está a 10 centímetros, a 5 centímetros del orificio, el chorro ya no es chorro, ya es gotera. Sigue saliendo gota tras gota. Difícil es saber cuándo sale la última gota y el tiempo va pasando. Por eso, no tomamos el tiempo de vaciado total. Generamos una altura remanente, digamos aquí. Entonces tenemos una altura, diremos, H minúscula, 20 centímetros. Medimos el tiempo en el cual el fluido se ha vaciado hasta que legalmente se ha vaciado 80 centímetros, ¿verdad? Eso es lo que está mostrando la hoja de datos, vean. Iré a la hoja de datos. Ahí está. Entonces decimos, para el tiempo de vaciado, que se ha medido ya su valor, esto es el experimental, se ha medido con cronómetro, es el tiempo en el cual el líquido desde 100 centímetros se ha vaciado hasta que nos queda un H remanente de 20 centímetros. Legalmente se ha vaciado 80, ¿verdad? Entonces en la ecuación el H minúscula no es 0, sino es este 20. Porque ya les digo, difícil saber cuándo cae o sale la última gota. Y el tiempo va pasando y la comparación con el tiempo ideal suele salir con bastante error. Por eso esta pequeña modificación quería aclarar. Y aquí están los datos con los cuales van a trabajar, bien decía Álvaro. Miren, podría completar, quizá la siguiente complete las tres columnas, pero ya
Con estos dos, si lo quieren verificar, ahí están los promedios. Con eso usted puede trabajar. La otra opción sería anotar todos los 3 valores y ya no anotar el promedio. Usted calcula, ¿verdad? Podría ser. Las siguientes veces ya veré cómo trabajar. De todas maneras, estos son datos que se han tomado en semestres pasados, con los cuales yo estimo que les va a salir buenos resultados. Bueno, ahí termina mi acotación. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, caballeros, señoritas, adelante. Mientras se les ocurre preguntas, iré a aquel tema del archivo. Este es un archivo, lo buscaré. Este es un archivo que nos los ha preparado, lo ha preparado el ingeniero Manuel Soria. En esta ocasión se mostrará cómo ver íntegramente una tarea calificada. Les pregunto, ¿están viendo y escuchando el video? Sí, ingeniero. Listo, entonces les decía, en este video, que es cortito, unos 3 minutos durará, el ingeniero Manuel Soria muestra cómo ver los comentarios que el profesor le ha puesto en el Classroom al calificar el informe o un examen. Está para si usted trabaja con computadora o con celular. Y entonces apliquen esto y ya van a ver los comentarios, si es que no lo han visto. Si lo han visto, bienvenido. En cada cálculo malo se les ha puesto una aclaración para que tome en consideración. Repetiré desde el principio. A ver. Y devuelta por el docente en Google Classroom. De principio lo pondré. Ahora sí. En esta ocasión se mostrará cómo ver íntegramente una tarea calificada y devuelta por el docente en Google Classroom. En principio se verá el caso en el que se trabaja desde una computadora. Para ver la tarea se debe entrar a la clase correspondiente, que para este ejemplo es de Laboratorio de Física. Luego, seleccionar la pestaña Trabajo de clase y buscar la tarea, que en este caso corresponde al tema Movimiento en una dimensión y se trata del informe que está aquí. Se hace clic en la tarea y luego en Ver tarea. En principio, aquí se puede ver la calificación total de la tarea y la tarea en sí se puede ver haciendo clic aquí. Esta es la tarea calificada, donde se ven unos resaltados colocados por el docente. Estos resaltados tienen asociados unos comentarios. Sin embargo, esos comentarios no se ven aquí y para verlos se debe hacer clic en estos 3 puntos donde hay más acciones y ahí escoger Abrir en una ventana nueva. Y en ella se ven los resaltados con los comentarios correspondientes. Para esta parte de la tarea, por ejemplo, aquí aparece la puntuación parcial, que se asume que es la mitad de la puntuación máxima. Y además aparecen las observaciones correspondientes para que sean tomadas en cuenta. De esa manera se pueden ver los comentarios de todos los resaltados de la tarea calificada. Cuando hay muchos comentarios, puede haber dudas sobre el resaltado al que corresponde un comentario. En ese caso, haciendo clic en el comentario, este apunta al resaltado correspondiente, el cual además cambia de color. Y eso puede hacerse con cualquier comentario. Ahora se verá el caso en el que se trabaja desde un teléfono Android. Aquí se entra a la clase. Luego se selecciona Trabajos. Aquí está el tema y la tarea buscada.
la cual se selecciona y aparece aquí, pudiéndose desplazar con esta flecha. Aquí está la calificación total de la tarea, y la tarea en sí se puede ver tocando aquí. En esta vista se ven los resaltados, pero tampoco se ven los comentarios. Y para verlos se usa esta opción que abre el documento en Google Drive. Y aquí ya se pueden ver los comentarios tocando cada resaltado. Por ejemplo, este, cuyo comentario se ve aquí con la puntuación y las observaciones. Y así se pueden ver los comentarios de todos los resaltados. Bien, ahí concluye el video. Aplíquenlo. Ahora pasaremos al examen. Enseguida les voy a enviar el examen. Está siempre preparado en Classroom, en los formularios de Google. Tiene dos partes. En el Classroom van a ver las preguntas y las posibles respuestas. Usted siempre responde ahí. Pero hace referencia a las preguntas a gráficos. Cargar un gráfico al Classroom, en realidad al formulario, no es sencillo. En realidad no es que es difícil, sino es moroso. Cada gráfico tengo que guardar con un nombre y para cargarlo, recuperar con ese nombre. Y como son varios gráficos, no es tan práctico hacer eso. Encima, cuando este formulario, al menos yo, no he podido lograr que acepte ecuaciones potenciales, exponenciales, en fin. El editor de ecuaciones no lo reconoce. Quizá hay que hacer algo que no sé, pero no he podido hacerlo. Entonces, mi forma de colocar una ecuación, digamos, potencial en el formulario es guardar esa ecuación con un nombre, como un archivo, y recuperar ese archivo, cargar ese archivo. Cuando tenemos varias ecuaciones que son parte de la respuesta, no es molestoso estar cargando cada ecuación como archivo independiente. Por eso, en esta ocasión al menos, las respuestas están en una hoja, mejor para que quede claro. Las preguntas y lo que usted va a responder seleccionando incisos está en el Classroom, en el formulario. Pero cuando la pregunta cita una figura, no está la figura. Esa figura les voy a pasar por archivo PDF al WhatsApp. Usted entonces, cuando vaya leyendo en el Classroom, abra el WhatsApp. Ahí está la figura, con diámetros, con alturas. Se requiere una ecuación, que además también se nota, dicen, digamos que va a ser exponencial. Están 4 incisos en la hoja que les voy a mandar en WhatsApp. Dice posibles respuestas. Entonces, inciso A, B, C. Ahí están las ecuaciones. Pero en el Classroom solo está mencionado inciso A, B, C, D. Usted resuelve el ejercicio en su hojita, que sabe que después les voy a pedir el procedimiento. Tenga buen recaudo. Resuelve. Constata el resultado. Ya sabe qué inciso corresponde. Entonces, ese inciso selecciona en Classroom en el formulario. Esa es la idea. Pero claro, no todas las preguntas necesitan eso, porque algunas preguntas cuyas respuestas no son ecuaciones, no tienen símbolos matemáticos, está directo en el formulario de Classroom. Por ahí, digamos, dice, calcúlese la altura de tal cosa. Y su respuesta, digamos, que es 5 metros.
Eso está, inciso A, 5 metros, inciso B, 10 metros, inciso C, 100 metros. No necesitamos para eso archivo aparte, ¿no ve? Esa es la idea. Entonces les sugiero ir con calma. Debe ser este uno de los exámenes más largos, porque también el tema es así largo. Así que tendrá unos 40 minutos. Póngase 45. Pero lo que yo quiero es que hagan. Miren, aprovechen el tiempo haciendo ustedes. Alguna vez les he comentado que el mejor control a hacer trampa es la conciencia. Si yo veo que le falta un puntito, 2 puntitos, pero se ve su trabajo, le ayudo, no veo. Pero si veo que ha copiado de otra persona, se nota. Y puedo, si veo con calma, puedo identificar de quién. Pero al final mi papel tampoco es ser policía. Si le descubro, claro, le voy a tener que aplazar, ¿no veo? Hagan ustedes. Si logra aprobar la asignatura, usted acaba su carrera con su esfuerzo, es el mejor reconocimiento que usted tiene. Usted está orgulloso de su profesión. En cambio, si va a aprobar con trampa, ¿qué orgullo va a sentir, no ve? ¿Qué ejemplo daría a sus hijos, a sus nietos? Piensen eso también. Por eso, más que dar un tiempo corto para que usted esté pensando en copiar, mejor le daré un tiempo algo largo. 40, 45 minutos. Póngale 45 minutos. Tiene todo el tiempo para estar cómodo. Si quiere consultar apuntes, consulte. Y entonces mande un examen adecuado. Eso quería al respecto. Antes que me olvide, un detalle. Les he debido decir a la presentación de esta materia que los informes se pueden enviar por grupos. El mejor grupo es de 2 personas, les decía, exagerando de 3. Han enviado efectivamente algunos formando un grupo de 2. Si está haciendo en un grupo de 2, solo se envíe un informe por los 2, no 2 informes separados igualitos que me han enviado así. No tiene sentido para así entonces individual nomás sería, ¿no ve? Si va a enviar el informe en grupo, es un informe por los 2 o por los 3. Esa es la idea. Vale la pena siempre. En este mundo somos seres sociales, les decía. Nunca vamos a ser una isla, así que una forma de estar pendiente con lo que nos espera en este mundo es trabajar en grupo. Pero si alguien quiere individual, también lo hace. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, caballeros, señoritas, adelante. Nada, bueno, quizá un pequeño detalle. El siguiente martes vamos a trabajar, me parece, aquello de los hielos, conductividad térmica. No hay examen. Vamos a esperar a exponer el otro laboratorio, entonces siempre tomar el examen previo de 2 laboratorios. Eso, para que esté claro. Bien, ahora sí, si no hay más preguntas, ya estoy cerrando la transmisión. Les voy a enviar primero por Classroom y enseguida por WhatsApp, en PDF. Les deseo toda la suerte del mundo. También un detalle, de que acabando este examen ya voy a enviar los resultados de ese examen. Ahí también les pediré que manden sus procedimientos. Mándelo siempre al Classroom. Le voy a colocar una pestañita como el otro día. Dirá procedimiento de examen de orificio y vertederos. Mándelo ahí y entonces revisaré esos procedimientos y más tarde les anunciaré su nota final de este laboratorio. Bien. Ahora sí, si no hay ninguna pregunta. Ingeniero, una pregunta más. Adelante. Hola. Ingeniero. Sí, adelante. Dime. ¿Querías preguntar? Hola. Algo pasó.
Sí, ingeniero. ¿Vamos a seguir pasando clases de forma virtual o vamos a cambiar a Va a ser, presencial? seguramente va a haber cambios, pero cuando tengamos la seguridad yo les anunciaré o vamos a esperar la comunicación del decano. Mientras no haya esa comunicación oficial del decano, han de ser todavía virtuales. Pero es muy probable que siguientes ocasiones, siguiente mes, ya veremos cuándo, sean presenciales. Eso con tiempo les anunciaré. Bien, gracias por su asistencia. Gracias, Hasta ingeniero. luego. Buena suerte. Hasta luego. Bueno, ingeniero.